Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar el viaje de Javier Milei a España, en donde fue condecorado por la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, y también por el Instituto Juan de Mariana, en donde el destacado académico Jesús Huerta de Soto dio un discurso que también vamos a analizar. Empecemos con la condecoración de la Comunidad de Madrid. Veamos las declaraciones y el discurso de Isabel Díaz Ayuso. Y nos produce una profunda alegría esta visita y que sea justo ahora cuando la nación argentina está resurgiendo con fuerza y se habla de ella por todas partes, todo el tiempo. Algo que también sucede, aunque de una manera más modesta, con la región de Madrid, que está viviendo uno de sus mejores momentos. Argentina y España, y especialmente aquí en Madrid, tenemos mucho en común. Compartimos un idioma, una cultura, una historia y miles de personas que cada año van y vuelven para encontrarse con los suyos, hacer negocios, turismo, y así ha sido durante siglos entre estas dos naciones hermanas. Has heredado una situación económica extrema, con la mitad de tu población sumida en la pobreza, con una inflación que supera el 200% y con serias dificultades hasta para pagar los salarios de los médicos y de los maestros. Estás encarando con firmeza y con coraje unas medidas que suenan a aire fresco en todo el continente americano, pero también en Europa. Esta defensa tiene un precio a pagar. Ningún proyecto reformista, sincero, valiente y comprometido está exento de las más crueles críticas. Para muchos, el miedo a perder poder y privilegios es mayor que las ganas de lanzarse a cambiar lo que no funciona y gobernar desde la verdad, tratando a los ciudadanos como adultos. Por ella y por todos los éxitos que te deseamos, vaya este sincero reconocimiento del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Isabel Díaz Ayuso es miembro del Partido Popular, el partido más importante de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, es presidente de la Comunidad de Madrid desde el año 2019. A partir de su gobierno se ha empezado a otorgar este premio, esta condecoración. Y entre las personas que han recibido este premio están Juan Guaidó en el año 2020, presidente encargado de Venezuela, líder opositor actualmente en el exilio. También Apóstolos Chichikostas, quien fue presidente del Comité de Regiones de la Unión Europea. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, quien está encabezando la lucha contra la guerra de agresión emprendida por la Rusia de Putin. También se ha condecorado el año pasado a Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, quien a su vez también está encabezando una lucha muy importante contra el crimen organizado en su país. En el caso de Javier Milei, la condecoración se está dando por los vínculos históricos entre Argentina y España, y además por los logros que viene obteniendo el gobierno de Javier Milei. Recordemos la herencia que recibió su gobierno: 10% de pobreza extrema, 40% de pobreza, 211.4% de inflación anual, además de una moneda en caída libre, déficit fiscal y el país a punto de entrar en la hiperinflación. A pesar de esta situación, Milei viene logrando ciertos logros que conducirían al país a reflotar la economía del país. Y en 5 meses, poco más de 6 meses de gobierno, él ha conseguido 5 meses seguidos de superávit. Ha frenado el déficit fiscal. Argentina en 12 años no dejaba de gastar más de lo que recibía en tributos y además ha frenado la posibilidad de que el país entre, por el momento, en una hiperinflación. Por otra parte, ha conseguido la aprobación en el Senado de la llamada Ley Ómnibus, que le permitirá aplicar normas en materia administrativa, económica, financiera y energética. Veamos parte de las declaraciones de Javier Milei en este evento. Hayek hablaba siempre de algo que se llamaban palabras comadrejas. Cada vez que ustedes le ponían algún adjetivo a algo, destruía el sentido original de la palabra. En este caso, justicia social. La verdad que la justicia social es profundamente injusta y profundamente violenta, porque la justicia social lo primero que hace es violentar la igualdad ante la ley.
porque a unos le quita y a otros les da. Y eso antes está precedido de un robo. Digo, porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan. Justicia social nunca es justa, es profundamente injusta. Y además suelen enarbolar cuestiones nobles, pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada, digamos, siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender, que entienda. Bueno, acá podemos comentar varias cosas. En primer lugar, uno de los aspectos que más se critica de Javier Milei por parte de sus adversarios políticos, lo que genera más controversia frente a estas personas y estos sectores políticos, es su posición frente a la denominada justicia social, que de acuerdo con el liberalismo ni es justicia ni es social, en vista de que esta llamada justicia social conduce, necesariamente requiere de la coerción del Estado y conduce a la corrupción en caso de que aumenten los impuestos de manera desmedida, el aumento del tamaño del Estado, y además genera informalidad, desincentiva la inversión privada y además se presta para el clientelismo político de quienes desde el poder se valen de estos recursos para distribuir a su antojo y a su libre criterio, ponderando antes sus réditos políticos que el verdadero beneficio para el Estado a la larga. Asimismo, la posición liberal se opone precisamente al aumento constante de impuestos y recalca la idea de la coerción en este aspecto. Precisamente el propio nombre de los impuestos señala necesariamente que se requiere de una coerción para poder conseguirlos por parte del Estado. Y es que el liberalismo se caracteriza y tiene como elemento esencial es un conjunto pues, de ideas políticas, filosóficas, económicas que buscan proteger la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, reducir el tamaño del Estado y garantizar la igualdad ante la ley. Un principio esencial del liberalismo que se quiebra con la llamada justicia social y esta redistribución. Además, Milei no desaprovechó la oportunidad para referirse a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quien viene siendo cuestionada está en calidad de investigada por un caso de corrupción, concretamente por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Por ello mismo, él habla de la porosidad, las porosas manos de los políticos. Y por más de que aluda concretamente a este caso, este también es un aspecto esencial que valida la posición liberal de reducir el Estado en vista de que los políticos, desde su posición de poder, al final logran tener una situación en la que se permiten ciertos abusos por parte suya y de parte de sus allegados, como en el caso de España. Y precisamente por eso se busca la reducción del tamaño del Estado. Por otra parte, Milei también ha hablado de la inmoralidad, del aumento constante de los impuestos, del gasto público, en vista de que para él y para la posición liberal constituyen una deuda que se impone a las futuras generaciones de ciudadanos y, por tanto, una deuda que resulta inmoral. Por otra parte, Javier Milei se refiere a Hayek y habla del camino de servidumbre. El camino de servidumbre es un concepto de Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía en 1970, quien escribió precisamente en 1944 el libro conocido como Camino de servidumbre, que se basa en la idea de que el aumento del Estado de los impuestos conduce gradualmente a la imposición, gradualmente al establecimiento de regímenes totalitarios, y Hayek tomó como ejemplo de esto lo que sucedió en Alemania antes de la llegada de los fascismos al poder. Y acá una cita de este libro que señala lo siguiente: es verdad, naturalmente, que en Alemania antes de 1933
y en Italia antes de 1922. Los comunistas y los nazis o fascistas chocaban más frecuentemente entre sí que con otros partidos. Competían los dos por el favor del mismo tipo de mentalidad y reservaban el uno para el otro el odio herético. Pero su actuación demostró cuán estrechamente se emparentaban. Para ambos, el enemigo real, el hombre con quien nada tenían en común y a quien no había esperanzas de convencer, era el liberal del viejo tipo. Mientras que para el nazi el comunista y para el comunista el nazi y para ambos el socialismo eran reclutas en potencia, hechos de una buena madera, aunque obedeciesen a falsos profetas, ambos sabían que no cabría compromiso entre ellos y quienes realmente creen en la libertad individual. Y bueno, pues como se puede apreciar, esta posición describe claramente el camino de servidumbre y la distinción política, ideológica y doctrinaria de los liberales con relación a doctrinas que conducen a regímenes antidemocráticos y liberticidas y además empobrecedores. Bueno, para cerrar este bloque, tenemos que Javier Milei fue bastante ovacionado a su llegada a la Puerta del Sol, que es la plaza mayor de Madrid, en donde se encuentra la Casa Real de Correos, que es la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. Veamos las imágenes. Bueno, como se puede apreciar, hubo prácticamente un meeting y Javier Milei, al lado de Isabel Díaz Ayuso, fue ovacionado por una multitud en este balconazo en el que se gritaba y repetía libertad, libertad, ¿no? Lo que muestra el nivel de popularidad de Javier Milei, ya no solo como presidente de Argentina, sino como líder político a nivel internacional. Sin embargo, al margen de esto, no faltaron quienes se indignaron con la presencia de Javier Milei en España. Y es que él no solamente reivindica posiciones del liberalismo político y económico, sino que también es contrario al wokismo y al progresismo. Veamos la reacción de unas radicales feministas. Como se puede apreciar, dicen la cena de los fascistas. Se refieren al fascismo con respecto a Javier Milei, pero cualquiera que pueda, que investigue, aunque sea un poco, podrá saber y tener bastante claro que el fascismo no tiene nada que ver con el liberalismo. Precisamente el fascismo es esencialmente estatista y el liberalismo, representado hoy en día por Javier Milei, es contrario al estatismo. Por lo cual la idea de calificar de fascistas a los liberales no se sostiene, no resiste el menor análisis crítico ni histórico. Y y además tengamos en cuenta que esta idea de calificar de este modo de fascistas a los liberales, en sus últimas consecuencias, cuando esta clase de estos sectores políticos llegan al poder, es bastante peligrosa. Tengamos presente que en Venezuela se viene promoviendo una ley contra el fascismo que incorpora el pensamiento liberal dentro de su definición de fascismo, por lo cual esto es bastante peligroso. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el homenaje a Javier Milei por parte del Instituto Juan de Mariana. Seguimos en Informe Extra. Luego de recibir el Premio Internacional de la Comunidad de Madrid, Javier Milei fue homenajeado en el Instituto Juan de Mariana. Veamos las declaraciones del profesor Jesús Huerta de Soto, uno de los principales representantes del liberalismo tanto en España como en Hispanoamérica. Incluyendo los de la justicia, ojo, justicia con mayúsculas y sin apellidos. El orden público y la prevención, represión y sanción del delito sean proporcionados, como explica la escuela austríaca, de forma plenamente moral, eficiente y privada. Sueño, en suma, con un mundo en el que el ser humano se libre por fin de las cadenas del estatismo y pueda optar por Dios, si así lo desea, con total libertad.
Con Javier Milei y gracias a las fuerzas del cielo que siempre nos acompañan, hoy la historia del futuro ha comenzado y mi sueño empieza a hacerse realidad. Y termino con 4 vítores. ¡Viva la Escuela Austriaca de Economía! ¡Viva la gran nación argentina! ¡Viva su presidente Javier Milei! Y cómo no, ¡viva la libertad, carajo! El Instituto Juan de Mariana es una fundación liberal libertaria creada en el año 2005. Actualmente su director es Manuel Llamas, que es un politólogo y periodista bastante conocido. Ahora, con respecto a quien ha dado el discurso, se trata de Jesús Huerta de Soto, quien es abogado, economista y escritor, además de docente en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero además de esto ha sido maestro de Javier Milei y es uno de los principales representantes del liberalismo tanto en España como en América. Este premio del Instituto Juan de Mariana no es entregado a cualquiera. Como podemos ver en la imagen, tenemos a Antonio Escotado, arriba a la izquierda, uno de los principales pensadores en castellano de los últimos tiempos, autor de Los enemigos del comercio, fallecido hace no mucho. También está Federico Jiménez Los Santos, director de Libertad Digital y autor de algunos libros, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, en la esquina inferior izquierda, un importante disidente cubano y también escritor, Miguel Ancho Bastos y también Jesús Huerta de Soto, que son los principales representantes del liberalismo en España. Y bueno, acerca del cuadro, es bastante interesante. El cuadro que sale en las imágenes fue regalo de Jesús Huerta de Soto, no fue otorgado por el Instituto Juan de Mariana. Y el cuadro señala lo siguiente: en honor al presidente de la República Argentina, de su profesor el señor Jesús Huerta de Soto y el pintor el señor Richard Somonte. ¡Viva la libertad, carajo! Richard Somonte, quien figura en la imagen, en la fotografía, es un pintor cubano especializado en cuadros de tauromaquia. Pero también, como podemos ver, ha hecho este retrato que no es el primero que hace de Javier Milei y es interesante que sea un pintor que es una persona que ha escapado del socialismo de Cuba y ahora a través de su cuadro defiende las ideas de la libertad al reivindicar a través de su arte a una figura como Javier Milei que representa ideas que son contrarias al régimen que oprime precisamente a su país. Al respecto, también Huerta de Soto ha señalado que Javier Milei es como un torero con relación al cuadro, porque dice: es el torero de la política y en este caso el toro a matar es el Estado. Se reivindica y se pone bastante énfasis en la idea de la reducción del tamaño del Estado como elemento esencial en las ideas de la libertad. E incluso Jesús Huerta de Soto no solamente es liberal, él es anarcocapitalista, por lo cual es una visión, digamos, que va más allá del liberalismo en cuanto a la reducción del Estado. Si fuera por Jesús Huerta de Soto, se eliminaría el Estado. Y bueno, es un académico bastante destacado. Este premio a Javier Milei tiene bastante sentido, en vista de que al ser presidente de la República Argentina, ser el primer presidente liberal libertario, desde esa posición política él tiene la posibilidad de difundir las ideas de la libertad, de difundir precisamente las ideas que busca difundir y promover el Instituto Juan de Mariana, además de otras fundaciones de corte liberal. La idea de la reducción del tamaño, de la reducción del tamaño del Estado, la reivindicación del individuo antes que el colectivo y en general la idea de que la solución de los problemas sociales y de la pobreza no se encuentra en el Estado,
sino fuera del Estado, en los individuos, y que las ideas que defiende Javier Milei son las ideas que condujeron a que Estados Unidos y los países de la Unión Europea actualmente sean ricos, a pesar de que actualmente existan políticos que están, digamos, retrocediendo desde hace algunas décadas y llevando a ideas que conducen a lo que hemos señalado en el bloque anterior, al Estado, al camino de servidumbre y gradualmente al establecimiento de modelos políticos empobrecedores y gradualmente liberticidas. Y es que el capitalismo es la solución antes que el colectivismo y las ideas estatistas. Y bueno, y es en base a esto que, además de ello, tras su viaje a España, Javier Milei ha viajado a Alemania, donde también ha sido homenajeado ha recibido una medalla en Hamburgo de la Sociedad Hayek. Y luego de esto se reunió el domingo con el jefe de gobierno alemán, el canciller Olaf Scholz. Vamos ahora a una pausa. El viaje de Javier Milei a España nos muestra, por las condecoraciones recibidas, que su figura política ha trascendido a Argentina y se ha convertido en un líder a nivel internacional, un líder de la nueva derecha y un representante destacado del liberalismo político y económico. Sin embargo, este crecimiento de su figura política genera bastante descontento y hasta indignación por parte de quienes tienen ideas diferentes a las de Milei, quienes lejos de buscar hacer la lucha de las ideas, buscan descalificar y, por ejemplo, que se retire la condecoración de la Comunidad de Madrid a Javier Milei. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan Lobato, quien es el secretario general del PSOE en Madrid, quien ha señalado que tiene la intención de buscar una medida administrativa para que se revoque la condecoración a Javier Milei. Y acá parecieran olvidar los dirigentes del PSOE que su partido, cuando dominaba el Senado en los años 80, condecoró a dictadores. En el año 1984, el entonces presidente del Senado de España, José Federico de Carvajal, viajó a la Unión Soviética, fue a Moscú y entregó una medalla de oro del Senado de España a Konstantin Chernenko, quien era el dirigente, el mandatario de la Unión Soviética entonces. Este dictador gobernó entre el 84 hasta su muerte en el 85, siendo sucedido por Gorbachev. También en 1988, este senador español, Federico de Carvajal, viajó a La Habana y condecoró al dictador Fidel Castro. Y el PSOE, ante estos hechos, nunca ha visto la necesidad de revocar estas condecoraciones, algo que sí se ha hecho con personajes de derecha años después de sus muertes. Para terminar, veamos este tuit de Daniel Lacalle. Hay un tuit del economista Daniel Lacalle bastante elocuente con respecto a la doble moral del Partido Socialista Obrero Español. Y señala lo siguiente: el problema de España no es que Ayuso condecore a Milei. El problema de España es que jamás los talibán y el aterrador Grupo de Puebla, que defienden a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, feliciten a Sánchez, quien además tiene entre sus aliados del gobierno a Sumar, que es un partido abiertamente chavista y castrista. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.